investigación, y la doctora Lima, investigadora de la Universidad de San Luis, adscrita al Hospital Morones Prieto de San Luis Potosí. Buenas tardes. Iniciaremos con los trabajos libres orales. Le pedimos por favor a la doctora Diana Aldret Cortés que se presente. Ella es doctora en psicología y doctora en neurología. Perdón, en neurociencias. Su trabajo es lactantes expuestos prenatalmente al SARS-CoV-2, muestra ausencia de movimientos fidgety y se encuentran en riesgo de presentar alteraciones neurológicas. Un estudio comparativo. Tenemos 7 minutos para presentar y 3 minutos de preguntas. Gracias. Con este señala y para acá adelante y para acá. Porque está muy chiquito, no me veo. Buenas tardes, soy la doctora Vania Aldrete, profesor investigador de la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. El día de hoy les voy a presentar este trabajo que fue publicado en PLOS ONE en mayo de este año y es sobre los lactantes expuestos prenatalmente al SARS-CoV-2. Tienen mayor riesgo de no presentar movimientos fidgety, por lo tanto se encuentran en riesgo de déficit neurológico severo, un estudio comparativo. Durante la pandemia, gracias. Buenísimo, gracias. Durante la pandemia de la COVID-19, una de las preocupaciones fueron las gestantes y sus hijos, debido a que ellas tienen mayor probabilidad de infección y de presentar sintomatología severa. Por otra parte, las infecciones virales maternas son un factor de riesgo altamente reconocido ampliamente que se relaciona con dificultades o alteraciones en el desarrollo cerebral fetal. Y esta preocupación se intensificó cuando comenzaron a salir reportes sobre estos lactantes expuestos prenatalmente al SARS-CoV-2, presentaban datos neurológicos en la etapa neonatal. Por lo tanto, tuvimos el interés de evaluar el riesgo de la exposición prenatal al SARS-CoV-2 sobre el desarrollo de alteraciones neurológicas en lactantes de 3 a 5 meses con y sin exposición prenatal. Para esto decidimos, no podíamos hacer una evaluación presencial y queríamos que tuviéramos una evaluación que nos arrojara indicadores potentes, como es la evaluación detallada del repertorio motor temprano de Prechel, que nos arroja un puntaje de optimalidad y fue la que utilizamos. Esta evaluación, uno de los indicadores más importantes que tienen son los movimientos generales. Los movimientos generales son patrones de movimiento espontáneo, endógeno, que puede verse como una secuencia fluctuante de movimientos de extremidades, cuello y tronco. Estos patrones de movimiento se encuentran desde las etapas fetales hasta antes de que aparezcan los movimientos intencionales. Por lo tanto, son un excelente predictor de alteraciones neurológicas. Estos movimientos, particularmente los movimientos de tipo fidgety, son una ventana para el funcionamiento, para conocer el funcionamiento del desarrollo cerebral y del bebé, particularmente los de tipo fidgety, cuando esto vienen con anormalidades, pero principalmente la ausencia de los movimientos fidgety se asocia con déficit neurológicos severos, como que pueden llegar hasta la parálisis cerebral. La muestra fueron 56 lactantes, 28 por cada grupo. El resumen de los criterios de inclusión de la muestra fue que no presentaron complicaciones perinatales de importancia, con el objetivo de eliminar
todas las variables de confusión que pudieran explicar nuestra variable dependiente. Estas madres fueron de la primera ola de infecciones, es decir, no estaban vacunadas y dieron positivas al SARS-CoV-2 en el tercer trimestre de la gestación. Aquí en esta tabla les puedo enseñar que salieron diferencias significativas en los dos grupos en casi todas las subescalas de la prueba. Es decir, nosotros encontramos diferencias significativas entre los dos grupos. Magnitud, riesgo, controlando con variables de confusión, es decir, con cualquier variable, análisis estadístico, nosotros encontramos diferencias significativas. El hallazgo preocupante es que solamente en el grupo de exposición encontramos bebés con puntajes muy bajos debido a las alteraciones de los movimientos fidgety y a la ausencia de estos movimientos fidgety. Es decir, los bebés expuestos prenatalmente al SARS-CoV-2 tienen un alto riesgo de presentar déficit neurológico severo, como que puede llegar hasta la parálisis cerebral. Nuestro estudio concuerda con un grupo de estudios que ya están en la literatura, que han utilizado herramientas objetivas como la resonancia magnética cerebral, que encontró alteraciones en la sustancia blanca de los lactantes expuestos prenatalmente al SARS-CoV-2. Otro estudio que utilizó evaluaciones oftalmológicas y encontró alteraciones en la retina. Otro estudio que hizo un diagnóstico formal de los trastornos en el neurodesarrollo y encontró mayor frecuencia de estos trastornos en los bebés expuestos al SARS-CoV-2. En contraste con otro grupo de estudios que ya están en la literatura, que dicen que las diferencias entre los dos grupos es debido a las condiciones de la pandemia. Mi hipótesis es que este grupo de estudios utilizó una herramienta, un cuestionario parental, que bueno, pues es más subjetivo, ¿no? Por lo tanto, aprovechando que estamos aquí en este congreso, con la organización, con la CIBEN, hacemos el llamado para que la CIBEN no solamente fortalezca la integración de la enfermería en el mundo neonatal, sino fortalezca la integración de la psicología en el mundo neonatal, pero una psicología no desde un punto de vista tradicional que atiende la ansiedad y la depresión de la madre, ¿no? Una psicología que puede atender y entender el lenguaje del bebé para poder interpretarlo y darle respuesta, y en conjunto con los neonatólogos, con las enfermeras, poder ayudar a estos bebés para que tengan un neurodesarrollo exitoso y en nuestro caso no nos lleguen hasta etapas escolares. Muchas gracias. Los invitamos a que pasen a hacer preguntas a los micrófonos que tenemos colocados. Buenas tardes, Alfredo García, de España. Es una comunicación bien interesante, sin embargo no deja de sorprenderme profundamente por cuanto habitualmente los bebés que presentan ausencia de movimientos de ajetreo también tienen habitualmente la etapa de contoneo, la etapa de writhing, grandes alteraciones, y en mi experiencia, nuestra experiencia prácticamente pasó con el Zika, lo vimos con el Zika. Los bebés que habían sido expuestos a Zika, pero que no tenían Zika congénito, no tenían alteraciones en el trabajo de Speirer, fundamentalmente tenían la ausencia de Fidgety, y aquellos que habían tenido microcefalia congénita y otras alteraciones. Llama mucho la atención porque la ausencia de Fidgety no es, o sea, es una expresión más de la alteración motora, pero habitualmente la tienen los bebés más afectados. Cuando dices que tienes razón, cuando planteas que si tiene ausencia de Fidgety tiene un pronóstico a largo plazo muy preocupante. Pero es tan preocupante decir que tiene ausencia de Fidgety que llama la atención porque no me acaba de concordar con lo que sabemos hoy de las infecciones por COVID, las infecciones por el COVID-19, ¿no? Atendiendo a su comentario, creo que es muy interesante. Una de las cuestiones en las que concordamos todos los estudios, el estudio que les presento, el de resonancia magnética, el de alteraciones, el de evaluaciones oftalmológicas, es que no todos los bebés expuestos prenatalmente
al COVID manifiestan alteraciones severas, ¿no? Hay un pequeño subgrupo, todos concordamos que es solamente un pequeño subgrupo los que presentan alteraciones. Y efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con usted que estos marcadores tienen un alto valor predictivo del 95 al 98% es lo que se ha planteado, pero no es un 100%. O sea, es un factor de riesgo preocupante. Me faltó comentarles que no solamente como evaluamos la evaluación detallada del repertorio motor temprano, no solo evaluamos los movimientos fidgety, sino también evaluamos el repertorio motor concurrente. Y en conjunto, estos bebés tienen un repertorio pobrecísimo, o sea, la interacción con sus madres y con el mundo es muy pobre. Es decir, este pequeño subgrupo de bebés expuestos los ve uno a los 3 y entre los 3 y los 5 meses y el repertorio es muy pobre, es muy aletargado, es monótono. Entonces, tratando de contestar a su pregunta o a su observación, me parece que, y como nos sucede en Zika, no todos los bebés expuestos prenatalmente al Zika desarrollan microcefalia, pero eso hace un reto la evaluación. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy interesante el estudio. Soy Alma de Guatemala. Estuvimos haciendo pues estamos aún documentando algunos casos que tenemos en nuestra unidad con neonatos que estuvieron expuestos con el COVID antes de la vacuna y después de la vacuna. Me interesaría mucho si tú tienes datos de si fueron madres expuestas las primeras oleadas de COVID, muy importante. Y la otra, también es importante, nosotros no estamos evaluando con la escala de Hammersmith para evaluar la parte motora, pero también nos interesa mucho parte de ese proceso que estamos haciendo, todavía estamos en proceso, digamos, se está evaluando también con un transfontanelar, algún cambio, digamos, que pudiéramos tener. Y la otra cuestión que me interesaría, por si ustedes tienen datos de eso, aparte, como parte de la evaluación del desarrollo, si se pudiera o en algún momento pudiéramos darle seguimiento a los 2, 4 y 6 meses para ver otras esferas, las sensoriales, aparte de la motor, ¿verdad? La cognitiva en el futuro y también nosotros nos llama la atención conocer un poco la parte auditiva, que sí hemos visto que hay, que hay variaciones, realmente solo podríamos evaluar a partir de una forma más invasiva la audición en el neonato. Hemos tratado de buscar escalas para poder hacerlo de forma no tan invasiva. Doctora, ¿verdad? perdón que le interrumpa. Si Sí. usted le contesta personalmente, porque ya estamos en tiempo. Ya, solamente era mucho esto. Y tal vez después podríamos contactar. Claro Gracias. que sí. Feliz tarde. Sí, muchas No, gracias. con Muchas perdón. gracias. ¿Está la doctora Erika Osorio Valencia en la sala? Es para la presentación de Asociación Dieta Prenatal y Neurodesarrollo Neonatal. Y no se reportó con nosotras. ¿Está alguien en su lugar para presentar el trabajo? Si está cerca, podemos esperar las 7 minutos, que va a ser lo que le va a tomar presentar el siguiente trabajo. Sí. Empezamos con el siguiente trabajo del doctor Marcelo Cardetti, neonatólogo. Cambios en la oxigenación cerebral durante la alimentación del recién nacido. Adelante, doctor. Tengo que apretar acá. Si nos puede poner la tercera plática, porque no tenemos al ponente, por favor. Allá atrás, si nos hacen favor. ¿Ya? Ya está, doctor. Buenas tardes. Bueno, soy el doctor Marcelo Cardetti, profesor adjunto de CIBEN, y nuestro trabajo es
cambios en la oxigenación cerebral durante la alimentación en recién nacido de pretérmino. Perdón. La lesión cerebral sigue siendo común en recién nacido prematuro y puede dar una amplia gama de complicaciones durante toda la vida, como trastornos del comportamiento, déficit de atención, trastornos cognitivos, sensoriomotores, del lenguaje y epilepsia. El número de nacimientos de recién nacidos prematuros y la mayor supervivencia contribuyen a una mayor prevalencia de la lesión cerebral neonatal. El cerebro en desarrollo es extremadamente sensible tanto a la hipoxemia como a la hiperoxemia, y esto tiene un impacto importante en el aumento de la morbilidad a largo plazo. Tanto lo que es anormalidades del desarrollo neurológico, parálisis cerebral, ya que la incidencia en la parálisis cerebral no ha disminuido en la atención neonatal. La saturación de la oxigenación cerebral se va incorporando para intentar conocer cómo afectan estas prácticas clínicas en el cerebro en desarrollo. De hecho, ya el doctor Sola en el 2003 ha hecho un reporte sobre cambios en la oxigenación cerebral en 23 recién nacidos prematuros durante la colocación de sondas y alimentación. Y nosotros, nuestro grupo con la doctora Rodríguez y colaboradores, publicamos el año pasado las prácticas durante la internación en la unidad de cuidados intensivos de recién nacidos prematuros. Nuestro objetivo fue describir los valores de oxigenación regional cerebral durante la alimentación en recién nacidos pretérminos por sonda orogástrica internados en una unidad de cuidados intensivos neonatal. Los métodos incluyó a todos los recién nacidos prematuros de 25 a 36 semanas de edad gestacional de 2 unidades de cuidados intensivos en la provincia de San Luis, Argentina, y se utilizó un monitor O3 con RUP de máximo con sensores neonatales colocados en la frente del lado izquierdo del prematuro para tomar la oxigenación regional cerebral. Se registraron, no puedo volverla. Se registraron valores 5 minutos antes de la alimentación, o sea, prealimentación. Después se tomaron durante la alimentación y 5 minutos durante la alimentación y 5 minutos post-alimentación. Se pidió consentimiento informado y las mediciones en cada etapa se resumen mediante estadísticas descriptivas. Se compararon valores pre, intra y post mediante test de ANOVA de datos pareados, y para el procesamiento estadístico se utilizó Stata 12.0. Fueron 81 recién nacidos que se evaluaron, la edad gestacional promedio fue de 31 semanas, el peso de 1.400 gramos, el 66% fue de sexo masculino y el 35% de los recién nacidos se encontraban en asistencia a ventilación ventilatoria mecánica. Los valores de la oxigenación regional cerebral previo a la alimentación fue del 71% y con un rango entre 60 y 88%, y estos valores son normales para la literatura. Como pueden observar en el gráfico, durante la alimentación, ¿sí?, el 43% mantuvo los valores, un 17% tuvo un incremento en el valor de la oxigenación cerebral y un 40%, ¿sí?, o sea, 32 recién nacidos, tuvieron un descenso entre -3 y -14% en la oxigenación regional cerebral. De estos, ¿sí?, 32 recién nacidos que tuvieron una disminución, el 62% de ellos no recuperó los valores basales luego de los 5 minutos completados de la alimentación. Las diferencias resultaron estadísticamente significativas y alertan sobre la variabilidad que ocurre con la oxigenación cerebral como práctica cotidiana en la alimentación por sonda. Todos los niños tenían la sonda colocada al momento de la alimentación, así que esto no se pudo justificar por ese procedimiento y no encontramos asociación con el descenso de la oxigenación cerebral con sexo, peso y edad gestacional, ni con el requerimiento de asistencia ventilatoria mecánica.
Como conclusión, podemos decir que la alimentación ocasiona disminución en la oxigenación regional cerebral. Las implicancias y las formas de prevenirla requieren profundizar estos estudios y la nueva y tal vez información aportada por la factibilidad de monitores en forma no invasiva de la oxigenación del cerebro nos pueda permitir mejorar los cuidados de estos recién nacidos gravemente enfermos. Para pensar en el futuro nos queda algunas cosas por explorar, como lo que es el efecto de la leche, o sea, de qué tipo de leche, la temperatura, la velocidad de infusión y evaluar si existen prácticas durante la alimentación que provoquen menos variaciones y tal vez puedan ser más seguras. Desde ya, muchas gracias a todos. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta por parte de los asistentes. Yo tengo una observación, doctor. Se me hace muy interesante su trabajo. Yo creo que aquí podría ampliarse el tamaño de los niños que están intubados, porque una estuvo intubada. Es interesante ver cómo es en los intubados. También sería muy importante, perdón por el micrófono, sería muy importante que la mamá administrara la alimentación cantando o haciendo alguna otra cosa. Eso también sería muy importante para ver si no hay alguna variación en eso. ¿Sí? Eso es lo. Esto fue parte de un estudio que hicimos en el cual tomamos muchas prácticas habituales, ¿sí? Tomamos esto como una de ellas porque nos pareció interesante en algo que se hace habitualmente en una unidad de cuidado intensivo con prematuros, ¿no? O sea, bueno, el doctor Sola mostró algunas de las partes en su presentación y sí, creo que nos queda un poco de eso y no podemos diferenciar en parte si puede haber estado relacionado en esos que bajaron la oxigenación cerebral, si era leche materna o no, o si era la temperatura o no, o la infusión que hace la madre o el personal de enfermería, porque en la mayoría de los casos la podía haber estado haciendo la madre, la infusión, pero no tenemos para mostrar esos datos. ¿No hay alguien más que quiera preguntar? Es otro detalle. Estoy completamente de acuerdo con la doctora Lima porque el 35% de una N que podríamos considerar para este tipo de trabajo pequeña aún, el 35% estaba bajo soporte ventilatorio, que sabemos que es un factor de riesgo y podría ser una variable de confusión, o analizar por separado los que tenían soporte ventilatorio invasivo contra los que no. Segundo, que la amplitud en las semanas de gestación, si bien todo era pretérmino, es muy diferente, no nada más en cuestión neurológica o vulnerabilidad, como usted le llamó, un pretérmino de 25 contra otro de 36. Y tercero, variables de confusión simples que no sé si están analizadas, simplemente el volumen de la, no sé si fue leche humana o si la fórmula que recibieron los recién nacidos. Sería únicamente como invitación a lo mejor analizar estos puntos por separado. Y el último, que sería, en mi opinión, interesante, el nivel de variación que se considere de riesgo. Esto tendría que involucrar quizás un seguimiento para saber qué pasa a futuro en cuestión de lo neurológico y poderlo correlacionar. Gracias. Es cierto que no encontramos en este pequeño grupo, no encontramos diferencia en lo que estaban ventilado y no, ¿sí? O sea, pero no está como por separado, para decirlo así. Sí teníamos que tener un mínimo de 60 mililitros kilo día de alimentación, pero no hay alguna de las cosas que no pudimos diferenciar. O sea, me refiero, no hay diferencias en esa amplia gama de edad gestacional, por ejemplo, como usted lo plantea. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Cardet. Último llamado para la doctora Erika Osorio Valencia.
con el trabajo Asociación Dieta Prenatal y Neurodesarrollo Neonatal del Grupo Obeso? Bueno, Si no está, si no está, entonces sí, a las 4 p.m. volvemos para el receso para la última etapa del día. Muchas gracias gracias. a todos.